tenemos con nosotros a Manuel Gavira, que es el portavoz parlamentario de Vox en el Parlamento de Andalucía, para contarnos esta situación, sobre todo para saber cómo se ha vivido allí. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, la verdad es que se ha vivido y se está viviendo con mucha preocupación, porque lamentablemente no es la primera vez ni es la última vez. Suponemos que volverá a pasar que las autoridades gibraltareñas, pues, con su irresponsabilidad, pues, está causando daños a lo que es la bahía de Algeciras, que no es otra cosa que aguas españolas. Se produjo una colisión entre dos barcos y uno de ellos, del otro, no sabemos absolutamente nada, del metanero que ha colisionado con este barco que se está quebrando en la bahía de Algeciras. Pues la autoridad portuaria de Algeciras lo que hizo fue varar el barco en la zona de levante de lo que es el Peñón de Gibraltar. ¿Qué es lo que ha ocurrido? ¿Qué es lo que me acabas de decir? Pues que la parte de proa del barco, que es donde están básicamente los órganos de dirección del barco, en este caso, por ejemplo, el ancla, pues está perdiendo líquido hidráulico que traerá como consecuencia un fallo eléctrico y después el quebrantamiento del barco y otra desgracia más que las autoridades gibraltareñas, que podían en este caso haber colocado el barco dentro de un puerto de la propia Gibraltar, un puerto seguro, pues lo que hicieron fue colocarlo en la zona de levante del Peñón y un barco está hecho básicamente para flotar, no para que esté reposando en una determinada profundidad de las aguas españolas de la bahía de Algeciras. Y lo estamos viviendo con mucha preocupación. ¿Y por qué la inacción por parte del Gobierno de España ante esta situación? Bueno, el Gobierno de España, el mensaje que nos trasladan aquí en la bahía de Algeciras, en la zona del campo de Gibraltar, es que las administraciones están, digamos, acordando las medidas a realizar. Es verdad que dicen que han acotado la zona para un posible bueno, que llegue al mar esas 460 toneladas que hay de gasoil, de combustible en el fondo de ese barco, que lo encuentran acotado, pero la decisión la prudente hubiese sido que el barco hubiera estado fondeado, varado en un puerto de Gibraltar. ¿Para qué? Pues para que todo se controlase mejor. ¿Qué hacen las autoridades gibraltareñas? Pues lo que hacen siempre. Ponen el barco, en este caso, en la zona de levante, cuando lo más fácil hubiese sido, si no lo quieres fondear en un puerto, dejarlo en la parte de poniente, lo que hace es lo fondea o lo vara en la zona de levante de lo que es el Peñón de Gibraltar. ¿Cuáles son las consecuencias? Sí. Las consecuencias es que el barco ya está quebrado, ya prácticamente está quebrado, puede ser o a rufo o por quebranto, pero el barco ya está prácticamente quebrado, como digo, y todos los linenses en este caso pues van a sufrir las consecuencias de esa decisión nuevamente desacertada. Y no quiero entrar en lo que es el conflicto con Gibraltar, pero una nueva decisión más que va a perjudicar a los intereses españoles. Y aquí ya en la línea todo el mundo conoce cómo los pescadores están acosados, las embarcaciones de vigilancia aduanera están acosadas, como cualquier buque oceanográfico español es acosado por las autoridades gibraltareñas, pues en este caso una decisión equivocada, otra más, y en este caso pues con esta colisión de un barco. Insisto, y nos preocupa mucho porque este barco, todos sabemos lo que va a pasar con él, pero hay otro buque por ahí, el metanero, que es el que ha ocasionado este daño en este barco, del que no sabemos absolutamente nada. Dicen que hay un rasguño, es decir, una colisión entre dos barcos, uno está prácticamente ya hundiéndose y el otro no sabemos absolutamente nada. Y claro, está navegando por aguas españolas. Claro, porque el OS 35 navegaba con 183 toneladas de fuel pesado y ahí nos ponemos en la tesitura de que si en vez de llevar, por ejemplo, gas, llevase otro tipo de sustancia, podría haber sido a lo mejor mucho más terrible esa situación. Y sobre todo me gustaría también saber qué medidas proponéis desde Vox para evitar que se produzcan este tipo de situaciones o que se gestionen de la mejor forma posible. Bueno, en principio, en total, entre distintos combustibles, porque son 460 toneladas de combustible lo que lleva, entre gas, gasoil, en fin, son diferentes tipos de combustible lo que lleva el barco. En cualquier caso, ¿qué es lo que se debería de hacer? Y no vamos a entrar un poco en las causas, porque habrá que analizar también cuáles son las causas que ha originado esta colisión de estos dos buques. A nuestro juicio, lo que habría que hacer pues es protocolizar cuando ocurre este tipo de situaciones las medidas que hay que adoptar. ¿Qué es lo que ha hecho la autoridad portuaria de Gibraltar? Pues llevarse el barco a una de las zonas
de lo que es la zona de levante del Peñón de Gibraltar. Y esto es lo que ocasiona, nosotros consideramos que si se hubiese fondeado, varado el barco en un puerto de Gibraltar, hubiese estado todo más controlado. Pero, amigo, el perjuicio ahí lo hubiesen sufrido exclusivamente los gibraltareños. Ahora el barco está, insisto, en aguas españolas, pero las autoridades gibraltareñas lo colocan ahí y ahí es donde nosotros, las dos administraciones, incluso la autonómica andaluza tendrá también algo que decir, pues tendrán que participar en ese protocolo que nosotros solicitamos para que cuando ocurra, y no es el primer caso que ha ocurrido en la zona de la Bahía de Algeciras, en la zona del Peñón de Gibraltar, no es el primer caso que ocurre de colisión, pues haya un protocolo establecido que se sepa cuál es la respuesta inmediata que hay que adoptar en un caso concreto.